Bien, hoy día, como estábamos diciendo, vamos a comenzar a hablar sobre esta doctrina del orden de la salvación. Pues, en latín la frase más conocida que se utiliza ya en teología es ordo salutis. Y esta frase latina, ordo salutis, es el término que se utiliza para nuestro castellano, el orden de la salvación. ¿Ok? El orden de la salvación. Y la verdad que esta doctrina habla mucho acerca de cómo se organiza todos los eventos que el Señor va desarrollando en la salvación, en la redención. Es un orden que es consecutivo y que aparece en la vida del individuo, de aquellos que el Señor ha escogido para salvación, así como lo revela la Escritura. Entonces, cuando se une Cristo por el Espíritu Santo a estos individuos, a la iglesia escogida, a eso se le llama o se aplica, ¿cierto? Estos elementos, estos eventos de la redención. Entonces, todo el proceso que nosotros hemos estado estudiando ya, la elección, la predestinación, todo este proceso, ¿cierto? De la redención, la regeneración, el llamamiento, la justificación, etcétera, etcétera. Todo esto, mis hermanos, es la obra de Dios en Cristo, y todo esto que acontece es todo por gracia y solo por gracia. No es por nada bueno que nosotros hagamos, no es por nuestra actitud positiva, no, 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 es todo por gracia y solo por la gracia de nuestro Señor. Y hoy día vamos a analizar cada uno de estos elementos a grandes rasgos, paso a paso, si Dios lo permite. Dios mediante vamos a ir viendo los jueves tras jueves alguno de estos, ¿cierto? Pero es importante verlo desde este punto de vista en este momento de una forma más general, ¿ya? Entonces esto es como una introducción. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que todos los beneficios de la redención, como la conversión, por ejemplo, la conversión, ¿qué es lo que es? La conversión es la fe y el arrepentimiento, o arrepentimiento y fe, ¿ok? Pero a eso se le llama conversión. Entonces, la justificación, la conversión, la santificación, la perseverancia, presuponen que todo esto es dado por un corazón que ha sido renovado. Es decir, que ya hay vida espiritual, que existe vida espiritual en ese corazón. Es imposible que exista la conversión, que es la fe y el arrepentimiento, que exista la justificación, la perseverancia o la santificación del cristiano, si no existe primeramente vida espiritual en esa persona, si no existe una regeneración. Entonces, la obra de la gracia de Dios en este proceso unitario que le llaman los teólogos, que es un proceso que ocurre, es como si ocurriera todo de una sola vez, ¿ok? Y también unitario en el sentido de que Cristo se une a estos individuos a los cuales Él está salvando. Entonces, la obra de aplicar la gracia de Dios es un proceso unitario dado a los elegidos simultáneamente en Cristo. O sea, todo esto que es el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, todos estos elementos del orden de la salvación que los vamos a ir viendo paso a paso, todos estos elementos son simultáneamente puestos en sus escogidos, en los elegidos. Entonces, esto, hermanos amados, es algo instantáneo, pero definitivamente hay un orden, y este orden es causal, es decir, que es causado por algo. Este orden no ocurre de forma desordenada, no ocurre de forma porque ocurrió solamente, sino que hay una causa, ¿ya? Y hay algo que primeramente Dios hace para que todos los otros elementos o eventos de la salvación se vayan manifestando en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, aunque estos beneficios no se pueden separar, lamentablemente, como en un todo, para nosotros es algo inútil distinguirlos porque ocurre es como si ocurriera todo de una sola vez. Por lo tanto, en lugar de imponer un orden que sea cronológico, de decir, ya, esto va a venir así, esto acá, nosotros vamos a hablar de un orden lógico, porque es lógico que ocurra de una forma,
pero no lo podemos hablar de un punto de vista cronológico, que va a ocurrir así, así, porque todo ocurre simultáneamente, pero tiene un orden que es lógico. Y de esta manera nosotros vamos a verlo como una obra unitaria entonces de Dios para unirnos con Cristo. Todo ocurre de una sola vez, como dije recién, pero aunque ocurre todo de una sola vez, tiene un orden que es lógico, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta noche. Siempre nosotros debemos tener en cuenta que el orden de la salvación ocurren juntas o suceden todas simultáneamente, como ocurre cuando uno tiene puesto en este tiempo, ¿cierto? A lo mejor usted lo tiene ahí en su casita, una estufa, o alguien tiene alguna salamandra, otros podrá tener una chimenea, pero cuando se junta, ¿cierto? O alguien ha hecho una fogata alguna vez, o algún asado, cuando usted pone allí, ¿cierto? El carbón o las leñas, ¿qué es lo que hay? Hay fuego, pero también se produce calor. Pero hay algo que debe ser ordenado primero, que son los palos, ¿cierto? Después es el fuego, y el fuego después usted se va acercando y va sintiendo el calor. Ahora usted dice, no, todo eso es una sola cosa. Claro, lo vemos simultáneamente, pero hay un orden lógico para que nosotros sintamos el calor, para que nosotros veamos el fuego. Primero tiene que haber algo que haga una causa para que nosotros podamos acercarnos a esa chimenea, podamos acercarnos a esa fogata y sentir el calor. Por lo tanto, mis hermanos, es más, todos los aspectos de la obra de Dios continúan juntos a lo largo de toda la vida del cristiano. No se van a separar nunca. Siempre van a estar juntos, unidos. Por eso, allí en Romanos, el texto que hemos leído muchísimas veces durante todo este estudio, Romanos capítulo 8, cuando el apóstol Pablo habla sobre que a los que antes predestinó, a estos también llamó, ¿cierto? A los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, a ese orden mucho le llama la cadena de oro que no se rompe. Es decir, que comienza un principio y no se va a cortar ese proceso del orden de la salvación. Va a llegar hasta el final, hasta cuando Dios dice que tiene que terminar. Por lo tanto, mis hermanos, ese orden de salvación, todos esos pasos o eventos que van ocurriendo en el proceso del orden de la salvación, no se van a disociar, no se van a separar jamás. Jesucristo, por lo tanto, es la fuente de todas estas bendiciones redentoras, ¿ya? Partiendo, por decirlo así, desde la regeneración, la justificación, la santificación. Eso es lo que Cristo está en todo el proceso. Él es la fuente de todas estas bendiciones. No es que el Señor nos regenera y nos deja allí para que nosotros vayamos evolucionando, ¿cierto? En esta redención, no. En todos los aspectos está Cristo, en todas estas bendiciones redentoras está nuestro Señor Jesucristo. Mire, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1. Ahí en el versículo 30, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y le dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por lo tanto, nosotros vemos a Cristo, que es la fuente de todas estas bendiciones redentoras. Entonces, Él está en cada aspecto. Por lo tanto, la elección viene a ser esta, como dice en alguna oportunidad un hermano, un pastor, es la superestructura de nuestro Ordo Salutis. Es la superestructura de toda esta salvación, ¿ok? Del orden de la salvación. Entonces, un plan, por así decirlo, de lo que Dios pretende hacer para elegir a los pecadores en el tiempo. Él escogió, eso lo hemos visto en Romanos, lo estuvimos estudiando también con respecto a los decretos de Dios, al decreto eterno de Dios, a la predestinación. Entonces, Él escogió, Él eligió. Entonces, Él pretende hacer efectivo esa elección de aquellos pecadores que Él escogió desde antes de la fundación del mundo en el tiempo que Él ha escogido, en nuestro tiempo. Por lo tanto,
Mis hermanos, Dios aplicará esta redención en aquellos a quienes Él ha escogido. La regeneración, entonces, la obra del Espíritu Santo, que nos lleva a una unión viva con Cristo, tiene una prioridad que es causal sobre todos los otros aspectos del proceso de la salvación. La regeneración específicamente es este aspecto que Dios hace, ejerce en nosotros y tiene una prioridad. Y esa prioridad, ese propósito es que sea la causa de todo lo demás que viene en secuencia, ¿ya? De lo que Dios hará. Por ejemplo, nosotros vemos en la Escritura que Dios abre los ojos. Después que Dios nos abre los ojos, nosotros entonces vemos. Dios circuncida nuestro corazón, es decir, abre nuestros oídos, entonces nosotros oímos. Jesús llama a este muerto Lázaro de la tumba, él estaba muerto, entonces estaba allí, pero Dios le dice, Lázaro, ven fuera. Y el efecto, la causa de aquello es que Lázaro se levanta y viene. Ahora eso nosotros lo podemos entender también, que nosotros estábamos como Lázaro, pero quizás no físicamente, pero sí espiritualmente, estábamos muertos, muertos espiritualmente, por lo tanto no tenía reacción nuestro cuerpo al llamado del Evangelio por sí solo, sino que Dios tenía que ejercer ese llamado en nosotros para que nosotros pudiésemos venir a Él. Vamos a Efesios, por ejemplo, vamos a ver el texto ahí de la condición de nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, aún estando nosotros muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, estando muertos, sin ninguna reacción a lo que sucedía en la vida espiritual, sin ninguna ligación a esta vida espiritual, Dios dice que estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. De la misma manera, entonces, el Espíritu Santo aplica esta regeneración en nosotros. ¿Qué es lo que hace? Bueno, abre nuestros ojos espirituales, renueva nuestros afectos a Dios. Entonces, de esa manera inmediata e infalible, da como resultado nuestra fe. Mira lo que sigue diciendo. Efesios capítulo 2, versículo 5. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el Espíritu Santo regenera nuestro corazón de forma inmediata, infalible. Por lo tanto, nosotros entonces, el resultado es que creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su obra, creemos en ese evangelio, creemos en la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo murió por causa de nosotros y resucitó al tercer día. Y ahora nosotros los que podemos creer seremos salvos de la condenación eterna. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, verso 63. Dice la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros, vida. Vida provoca en nosotros el Espíritu Santo. Y también el verso 65 dice, y dijo el Señor Jesucristo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Bueno, en el versículo 44
del mismo capítulo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esa palabra trajere, esa palabra es la palabra helkuo en griego. Y eso quiere decir ser arrastrado por una fuerza que no podemos soportar. Y en ese sentido el Padre nos atrajo a Cristo, nos atrajo, rompió nuestro orgullo, quebrantó nuestra voluntad y Él nos atrajo al Hijo. Entonces, mis hermanos, después que nosotros somos renacidos, entonces la evidencia es que nosotros creemos. El orden de la salvación o ordo salutis, en latín, nos muestra de una manera diferente, cronológica y más bien divina, la voluntad y el plan de Dios establecido en su decreto eterno. Repito, por si le sonó el celular, por si fue a tomar agüita o por si le molestó a alguien ahí al lado suyo. El orden de la salvación nos muestra de una manera clara, cronológicamente, ya no es que específicamente, pero cronológicamente, de forma divina, la voluntad y el plan de Dios establecido en su decreto eterno. Vamos a repasar el primer punto del orden de la salvación, que ya lo estuvimos viendo en gran manera, pero vamos a hablar nuevamente de la elección y la predestinación, resumidamente. La elección hemos dicho que habla sobre lo que Dios ha hecho antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, en este caso, la salvación comienza antes de que el mundo existiera. Por lo tanto, Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1. ¿Por qué Dios decidió salvar al pueblo, a su pueblo? La única razón fue por pura gracia. No encontramos otra razón. No encontramos una razón de por qué Dios decidió salvarnos. Dios decidió escogernos, amarnos. No hay ninguna clara que el escritor de la escritura nos hayan dicho por esta es la razón. No. Simplemente tenemos que Dios nos amó. Dios nos amó. Y no nos vamos a entender por qué nos amó, pero Dios nos amó, Él lo decidió así por pura gracia. Entonces nos escogió no conforme a nuestras obras o nuestras decisiones que Él vio en el futuro, sino según su buena y perfecta voluntad. Dijimos que el hermano Luis Berkhoff define la elección de la siguiente manera, y dice lo siguiente: la elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por medio de Jesucristo. Es una frase muy clara y concreta y precisa. La elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por medio de Jesucristo. Estuvimos viendo muchísimos versículos, Efesios capítulo 1, Tesalonicenses la segunda carta, estuvimos viendo la segunda carta de Timoteo. Hermanos, en la Escritura encontramos constantemente que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Vamos a ver alguno. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. En el verso 15 nuevamente. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vemos claramente que Dios, usted lo sigue leyendo hasta el final, se va a dar cuenta que Dios es el que escoge desde antes de la fundación del mundo, no de quien quiere, sino del que Él ha decidido salvar. Entonces, hemos visto la elección. Dios primeramente en este orden de la salvación, Él escoge, Él elige. Los que elige, los predestina. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 8. Usted lo puede tener allí al lado del texto que hemos leído recién. Capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó. Entonces a estos que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Entonces, mis hermanos,
mucha gente tiene una gran hostilidad hacia la doctrina de la predestinación, lamentablemente. Lo hemos estado estudiando, muchas personas no están de acuerdo con esto. Y si piensan algunos cristianos sobre la predestinación, lamentablemente lo ven y lo estudian y lo enseñan de forma que el que es predestinado es Cristo, ya en algunos sentidos, y el que se mete a ese barco que está en Cristo es predestinado para salvación, pero también se pueden salir del barco. Por lo tanto, es un tema que tiene gran hostilidad. Entonces, la predestinación es una doctrina bíblica, mis hermanos, no podemos sacarle la Biblia, no podemos cambiar lo que la Escritura dice. La clave aquí es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. Entonces, las palabras traducidas como predestinado ahí en la Escritura vienen de la palabra griega proorizo, con dos O, proorizo y con Z. Y significa determinar anticipadamente. Cuando dice a los que predestinó, priorizó. Ordenar también significa. Significa decidir sobre un tiempo futuro. Así que, mis hermanos, la predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirán tiempo después. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? Bueno, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, Dios predestinó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, serían llamados, serían justificados y serían glorificados. Especialmente Dios predeterminó o predestinó que ciertos individuos serían salvos. Así Dios lo estableció. No todos, algunos. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, numerosas escrituras se refieren a creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. Vamos a leer algunos textos. Mateo capítulo 24. El verso 22. Dice el Señor Jesucristo, hablando ya acerca de los últimos tiempos con sus discípulos, dice el versículo 22 de Mateo capítulo 24, y si en aquellos días no fuesen acortados, hablando de los días, por la persecución, y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, Dios ya tiene destinado a los que han de ser salvos, ya los predestinó. Hermanos, esta, aunque sea una doctrina fuerte, dificultuosa, para que nosotros podamos, para algunos que puedan recibir y aceptar, es bíblica. Priorizó a los que predestinó a estas personas que son escogidas, determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro, sobre algo, sobre alguien. A estas personas Dios las escogió. Por lo tanto, mis hermanos, vemos que la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía eligió a ciertos individuos para ser salvos. Lamentablemente, la objeción más común hecha hacia esta doctrina de la predestinación es que es injusta. Ya lo hemos estado estudiando esto. Es injusto. ¿Cómo Dios predestina a alguno y a lo otro no los toma en cuenta? Dios es malo. En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Si el Señor tiene toda autoridad para tomar de la misma masa que está bajo condenación a unos para vasos de honra y a otros dejarlo en el estado para vasos de deshonra. ¿Por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? Esa es la pregunta. El punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvos. ¿Por qué? Porque todos somos culpables, todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Alguno puede estar pensando, esta doctrina ya me la sé de memoria, qué lata, espero que no esté pensando eso. Es muy necesario volver a recordarla, mis hermanos. Es muy necesario, es importante. Romanos capítulo 3, verso 23.
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto, ese puro texto, hermanos, es un sable a nuestro corazón. Debe ser doloroso de que el ser humano esté destituido de la hermosura, de la gloriosa presencia del mismo Dios Santo. Cuando en un principio el hombre tenía comunión perfecta con el Padre, con Dios, Adán y Eva se movía la presencia de Dios en medio del huerto para comunicarse con ellos. Ellos debían cumplir el mandato de Dios, pero lamentablemente fallaron, pecaron, desobedecieron, decidieron ser leales a sus propios deseos que ellos tenían en su corazón, decidieron obedecer la mentira de Satanás el diablo y menospreciar la verdad de Dios. Entonces, desde ese momento, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser el hombre salvo entonces si está destituido de la gloria de Dios? Todos merecemos el castigo. Todo ser humano. Por eso no podemos reclamarle, Dios, eres injusto. ¿Por qué no salvas a uno? ¿Por qué salvas a unos y a otros los dejas? Dios no es injusto. Dios es justo. Lo que Él hace todo es justicia. Nosotros somos injustos. Por lo tanto, por cuanto todos pecaron, y tú puedes decir, pero yo no estaba cuando estaba Adán, pero Adán te representaba a ti y a toda la humanidad. Él era la persona indicada que Dios escogió. Dios no se equivocó. Y tú puedes pensar a lo mejor, pero me hubiese escogido a mí, yo hubiese sido fiel. Mentira, eso es una mentira. No puedes haber sido fiel. Primero porque no eres preexistente, tú no ibas a estar allí. Dios determinó que Adán estuviera ahí y nosotros no. Él nos representaba. Pero bendito sea Dios, que así como la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, la verdad, por un mismo hombre salió el pecado y nos dio vida. Cristo Jesús, el segundo Adán, Él vino y cumplió al pie de la letra los mandatos de Dios. Y como muchos teólogos se han dado cuenta y Dios le ha dado la claridad, hermanos, Adán y Eva tenían todo lo perfecto, no estaban pasando hambre, no había pecado en ese momento, en ese lugar, el huerto de Edén era perfecto para ellos, pero aún así pecaron. Y Cristo vino en el tiempo donde el pecado sobreabundaba, donde la sociedad estaba totalmente destrozada, corrompida, donde no había ninguna posibilidad de una vida normal, donde vivían como animales. El ser humano estaba tan degradado en su relación moral. Y Cristo vino en este mundo, mis hermanos. El santo ser nació en este mundo para habitar con los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, teniendo hambre, y Satanás el diablo tentándole para que comiera pan, y él diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Hermanos, él derrotó a Satanás el diablo con todas las tentaciones. Cuando dijo, póstrate ante mí, te daré todos los reinos. Y el Señor le dice, al Señor tu Dios solamente a Él adorarás. Cuando le dice, lánzate del templo, del pináculo del templo, porque la Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles para que te guarden. Y el Señor le responde a Satanás el diablo, no tentarás al Señor tu Dios, mis hermanos, con todas las de perder, en un cuerpo débil, con cansancio, tentado en todo, dice Hebreos, mas no se halló pecado en él. Por el segundo Adán, ahora nosotros tenemos la hermosa posibilidad de poder venir a la salvación por la obra de Cristo Jesús, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar a pensar y decir, Dios es injusto. No puede existir eso en nuestro corazón. Todos merecemos el castigo eterno. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el salario de todo ser humano, ¿cuál es? La muerte. Eso es el salario. Lo que nosotros, para eso hemos trabajado, para ganarnos la muerte, porque hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Para eso trabajamos como seres humanos, para ganarnos la muerte, la condenación. Pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es un regalo, eso no lo ganamos nosotros, eso es una dádiva, es un
regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como resultado, mis hermanos, Dios sería perfectamente justo en dejar que nosotros pasemos toda la eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios generosamente decide salvar a algunos de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a estar con Él para siempre. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera claramente y evidenciara con mucha claridad cuando Cristo vino a la cruz y mostró la ira que nosotros merecíamos, derramándosela sobre su propio Hijo, sobre el Cordero de Dios. Eso evidencia la santidad, la justicia. No hay injusticia en Dios. Él fue un Dios misericordioso. No lo hace injusto para con los otros. Aunque Él haya sido clemente con unos, eso no significa que Él fue un Dios injusto con los otros, que dejó en su estado. Nadie merece nada de Dios. Por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Hermanos, la respuesta a la pregunta que una vez le hicieron a un pastor y él enseñaba cómo él respondía. ¿Cómo estás hoy día? Mejor de lo que merezco. Puedes estar pasando una y otra, enfermo, cualquier situación, pero estamos mejor de lo que merecemos, porque Dios nos prometió vida eterna. Pero también nos prometió que vamos a pasar aflicción, enfermedad y muchas situaciones difíciles en este mundo, pero debemos confiar en Él. Si Dios elige entonces quién es salvo, ¿no destruye eso nuestro libre albedrío? Algunos pensarán. Sí, destruye el libre albedrío o libre agencia, como le llama Luis Berco. La Biblia dice que tenemos libertad de elegir. Claro que sí. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos. Ese fue el llamado del Señor. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, versículo 9, un texto muy conocido. Vamos a Romanos 10. Romanos 10, 9. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El llamado es a que todos puedan creer y arrepentirse de sus pecados. La Biblia, mis hermanos, nunca describe a Dios rechazando a ninguno que cree en Él o alejando a alguien que lo haya estado buscando. Eso es imposible. Todo el que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. De alguna manera, en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con la persona que es conducida por Dios. Recuerde Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero aquí Dios dice que si buscamos su rostro de todo corazón, lo vamos a encontrar. Todo aquel que quiera buscar al Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cualquier persona en el mundo entero, cualquier ser humano que comience a buscar a Dios, lo va a encontrar. Entonces, esta forma misteriosa de Dios, como Él trabaja, la predestinación, ¿cierto? Y la responsabilidad del ser humano, todo, mis hermanos, conduce para la gloria del Señor. Y ahí está. Dios predestina a quién será salvo y debemos elegir a Cristo para ser salvados. Ambos factores son igualmente verdaderos. Dios predestinó a los que han de ser salvos, pero el hombre es llamado a buscar
y a elegir a Cristo para ser salvo. Ahí está. Trabajan igual manera. Son verdaderos, son bíblicos los dos. El apóstol Pablo proclama en Romanos capítulo 11, verso 33. Ni siquiera él podía explicar estas verdades eternas. Y él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondiables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Junten a todos los hombres más intelectuales y ninguno va a poder comprender la obra de Dios en su totalidad. Pero ahí está. Punto número 1, la elección y la predestinación. Número 2, dijimos que estamos viendo esto como un un vistazo por encima, como un vuelo de pájaro, ¿cierto? Y estamos viendo el orden de la salvación. El segundo elemento que vemos lógicamente, dentro del orden de la salvación es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. En un momento determinado de la historia, Dios aplica entonces esta gracia de manera que es eficaz a los corazones de todas esas personas que Él escogió. Él llamó a su pueblo por medio del Espíritu Santo, abre sus corazones para que estén atentos a la predicación de la palabra de Dios, en un momento. Entonces, el pastor Charles Spurgeon dijo lo siguiente, abro comillas, cuando Dios llama, el hombre puede resistir, pero su resistencia nunca será eficaz. Cuando Dios dice, sea la luz, las tinieblas más impenetrables ceden paso a la luz. Si dice que haya gracia, el peor pecado cede. Y el corazón del pecador más endurecido se derrite ante el fuego del llamamiento eficaz. Cierro comillas. Qué impresionante la palabra del hermano Charles Spurgeon. Cómo él puede articular de forma tan precisa lo que habla la Escritura. Recién hoy día en la tarde estaba desarrollando en un escrito mi testimonio de cómo el Señor transformó mi vida. Y escribí mucho, habían cosas que no recordaba desde hace mucho tiempo. Primero me reía, después me emocionaba muchísimo, hasta que llegué al clímax de toda la historia, ¿cierto? Que ocurrió el 18 de mayo del año 2002, cuando tenía 18 años y el Señor en su misericordia transformó mi vida, me salvó. Mis hermanos, recordaba hoy día en la tarde cómo había sido mi proceso desde mi niñez, que yo vivía bajo las bancas ahí en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Copiapó, y cómo el Señor en su providencia fue guiando mi vida. En un tiempo estuve muy apartado del Señor, o en realidad nunca estuve cerca de Él, porque no le conocía, pero fue más evidente el deseo de mi naturaleza pecaminosa que me fui de la iglesia, hasta que el Señor salió a mi encuentro y me llamó. Y es así, mis hermanos, en un instante cuando estaba tan mal, tan angustiado, tan vacío, y me sentía totalmente solo. Yo era una persona que estaba jugando en una selección de la ciudad de Copiapó. Mi deseo, mi sueño era ser un futbolista, era mi gran deseo. Desde pequeño comencé a ir a jugar fútbol a cadetes del de en ese entonces el equipo de la ciudad. Pero llegó esa instancia, ese momento donde me sentía tan vacío, tan solo, que nada me llenaba en este mundo, nada, y probaba muchas cosas. Y un día mi mamá me encontró en la habitación con ese estado depresivo, angustiado, y yo le pido a mí me encanta que me hagan así en la cabeza el cariño, no sé si a usted le gustará, y me encantaba que mi mamá rascara la cabeza. Y me acuerdo que en ese momento le digo, mamá, haceme cariño, ráscame la cabeza, se sienta ahí al lado mío. Yo estaba acostado en la cama y de un de repente siento fuertemente, digo, mamá, no me llena, estoy solo, estoy vacío. Nunca en mi vida había utilizado esas palabras porque yo andaba muy lejos del área académica, de la filosofía, mi vocabulario era muy pobre también.
pero me paré y de repente digo, me siento tan vacío, mamá, me siento tan solo. Y ella me miró fijamente y me dice, tú sabes lo que necesitas, tú sabes lo que necesitas a Jesucristo. Y yo empecé a reclamar, le decía, pero ¿cómo yo voy a ir a esa iglesia donde el pastor grita y todo lo demás? Hasta que me dijo que fuera, a regañadientes fui a esa invitación, me quedé afuera de la iglesia. Por más que me decían, pasen, pasen, no. Allí estoicamente me mantuve en mi firmeza, en mi orgullo, y no resistía, y escuchaba al predicador y decía, no, no creo eso, no creo. Y lo resistía. En ese mismo culto, un joven se acerca y me va a buscar y me dice, oye, te invito a una reunión de jóvenes que vamos a tener, una reunión especial. Yo no le tomé mucho en cuenta, pero al final le dije, ya, ok. Durante ese tiempo me escondía para que mi mamá no me hiciera recordar que tenía que ir a esa reunión, pero al final me recordó, así que tuve que ir nuevamente a regañadientes. Llego a ese lugar y el que estaba encargado en la puerta me hace pasar adelante al primer asiento. Hola, Franco, te estábamos esperando. Oh, yo decía, pero ¿cómo? Por favor, déjame aquí afuera nomás. Me sentó en la primera banca. No me acuerdo de nada de las presentaciones que hacen en esos cultos, ¿cierto? No me acuerdo de nada de las canciones ni de nada. Solamente me acuerdo al final del sermón que estaba de rodillas llorando, rogándole a Dios que me perdonara y que salvara mi vida. Estaba una persona tan feliz, tan contenta en ese momento, porque me sentía totalmente lleno y pleno. Cosa que llegamos a la casa y le digo a mi mamá, mamá, ya ahora entiendo para qué yo nací, o yo voy a ser un predicador. Eso es lo que yo deseo y quiero prepararme. Y ahí comienza toda la historia del Señor conmigo. El 18 de mayo estoy de cumpleaños también. Ahí nací verdaderamente. Mis hermanos, ¿a qué voy con esto? A que ningún ser humano puede resistir al llamado del Señor. Incluso también puedo decir que hay personas que tienen tanta necesidad de Dios, que tú los ves y son personas que están podridas por dentro y necesitan ayuda, y ellos mismos lo pueden decir, pero cuando tú les presentas el Evangelio resisten de tal forma que no aman el Evangelio. Por eso, mis hermanos, no es de quien quiere ni del que quiere, sino es del que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, mis hermanos, como dice el hermano Charles Spurgeon, cuando Dios llama, el hombre puede resistir, pero esa resistencia no va a ser eficaz. Cuando Dios dice, sea la luz, las tinieblas que son más densas, dice Charles Spurgeon, nunca van a obstaculizar ese mandato, sino que van a hacer paso para que la luz comience a funcionar, comience a alumbrar. Ese es el llamamiento eficaz. Ese es el llamamiento eficaz. Después del llamamiento eficaz, nosotros podemos ver también la regeneración. Dios llama, por lo tanto, a ese hombre, Dios lo regenera. Número 3, entonces, regeneración. El Señor, además de abrir nuestro corazón, simultáneamente nos concede una nueva naturaleza. Él abre nuestro corazón, nos llama, saca, ¿cierto?, el velo de nuestros ojos y comienza entonces una nueva naturaleza. Nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Entonces, allí comienza un nuevo nacimiento. Ahora, gracias a esa regeneración que Dios hace, lamentablemente los impíos ahora pueden colocar su fe en Cristo Jesús y arrepentirse de todos sus pecados. No sé si usted recuerda cómo fue ese momento. No sé si usted tiene su fecha o no sé, usted dice, no, no fue tan, yo de un día amanecí y de un día para otro como que fue evolucionando. Bueno, para mí fue marcador, no sé para usted. Como dicen algunos, para mí fue una crisis, algo que fue fuerte. Para otros fue algo no tan complicado, porque siempre estuvieron en la iglesia, nunca se fueron de la iglesia. Yo estuve en la iglesia, me fui de la iglesia, volví, el Señor me trajo nuevamente a sus caminos. Quizás para usted no fue tan complicado, fue como más pausado, fue de otra forma. Pero verdaderamente, mis hermanos, el impío en ese momento, por más que usted haya permanecido en la iglesia y se haya mantenido dentro de la iglesia, igual, por más moralmente que se comportaba, o niño o niñita buena que haya sido, igual Dios tiene que hacer una regeneración para que usted acceda al cielo, para que usted pueda creer en su evangelio y pueda arrepentirse de sus pecados. Por eso el pecado no es que haya fumado, que haya tomado, simplemente eso, sino que el pecado es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra desobediencia.
La regeneración, entonces, es una obra soberana de Dios efectuado por su poder divino. Es una obra soberana de Dios efectuado por su poder divino. Y es así. Es el llamamiento y la regeneración es como si fuera todo al mismo momento, con la conversión. Es como que todo pasa muy rápido. El pastor Martin Lloyd Jones dice lo siguiente, cito al pastor Martin Lloyd Jones: es el acto de Dios por el que se implanta un principio de nueva vida en el hombre o en una mujer, con el resultado de que la disposición gobernante del alma se torna santa. Ahora tu deseo en ese momento es Dios, Dios, Dios y Dios. Y tu mayor placer es Dios, Dios, Dios y Dios. Y vas a luchar por agradarle a Él porque lo quieres conocer más profundamente, porque Dios transforma, implanta en nosotros una nueva vida. Ahora el deseo gobernante, la disposición que gobierna, entonces nuestra alma es una disposición santa. Nos inclina ahora a buscar la santidad de Dios. Nos inclina a apartarnos del mal. Aunque tenemos todavía la naturaleza pecaminosa, esta disposición santa nos inclina a ir a las cosas de Dios. Vamos a ver un texto bíblico con respecto a la regeneración. Vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. El versículo 26. Ezequiel 36, 26 y 27 también. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios va a transformar nuestro corazón. Va a sacar ese corazón duro, inoperante, un corazón inútil, un corazón que no reacciona, y va a poner un corazón de carne, dócil a su voluntad. Por eso dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ahora como cristiano uno desea vivir para Dios, vivir conforme a su voluntad. Aunque vamos a pecar, claro que sí. Pero nosotros vamos a ir nuevamente a arrepentirnos delante de Dios y vamos a pedirle misericordia y perdón para que nos restaure. Ahora, esa oración no es una obra que nosotros hacemos para ganar el favor de Dios, no. Nosotros vamos ahí porque reconocemos que la misericordia de Dios es tan grande en nosotros que necesitamos ser lavados para volver a tener comunión con Dios, porque nuestros pecados nos apartan de esa comunión con Dios. Usted pregúntese, ¿qué pasa cuando usted deja de orar, de leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Por el pecado en nuestras vidas. Y nos vamos delante de Dios y le confesamos nuestros pecados. Lo escondemos, lo escondemos. Y pensamos que los días van a hacer pasar, van a callar esa conciencia pecaminosa y vamos a volver a estar bien con el Señor. No, mis hermanos, cuando pecamos, en ese momento nosotros tenemos que decir, perdóname, Señor, reconocer nuestro pecado, volvernos. Mientras más tiempo deja pasar es peor, mis hermanos. Elección y predestinación, llamamiento, regeneración. Número 4, conversión. Después que el Señor transforma nuestro corazón, en ese momento nosotros, nuestros ojos son abiertos, vemos nuestra condición pecaminosa y vemos la santidad de Dios, caemos como muertos delante de su presencia, rogando perdón, nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de nuestro pecado. Creemos en su obra en ese momento. Eso es la conversión, fe y arrepentimiento. A eso se le llama conversión. ¿Cuándo te convertiste? ¿Cierto? ¿Cuándo creíste y te arrepentiste? Esa es la idea. Fe, entonces, es la primera señal de nuevo nacimiento. Es fe en el alma. Es esta fe salvadora. Es una fe que le cree a Cristo, que abraza al Señor de manera tierna, que persevera en medio de las aflicciones hasta el fin de sus días y que se deleita en todo lo bueno y lo santo. Esa es la fe. Esta clase de fe salvadora es un regalo que el Señor nos da. Efesios 2:8. Concede esa fe a nosotros el Señor. De esta manera nadie puede jactarse entonces de nada
que no sea dada por la gracia del Señor. Señor, tú me tienes que llevar al cielo. ¿Por qué? Porque yo hice mi esfuerzo, yo creí en ti, ese es el paso mío. No, si tú creíste por una causa anterior, por la regeneración que Dios hizo en tu corazón. Fe, entonces, es lo que yo deposito con toda mi vida en la mano del Señor, creo en su obra. Y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son los dos lados de la moneda, mis hermanos. Es una misma moneda, tiene dos lados. Donde la fe es positiva en el sentido que abraza a Dios. Y el arrepentimiento es negativo en el sentido que se aparta del pecado. Abrazamos a Dios con la fe y nos apartamos del pecado con el arrepentimiento. El que se arrepiente de verdad va a sentir dolor, vergüenza por su pecado. Va a confesar su iniquidad. Va a reformar su vida a un nivel interno y también externo. Va a ser la manifestación de esa reforma interna que él va a estar desarrollando. Entonces va a ser motivado por contemplar esa bondad, la misericordia que Dios nos revela por su evangelio. Eso es la conversión. Entonces Dios nos elige, nos predestina, nos llama, nos regenera, nosotros nos convertimos a Cristo y Dios en ese momento nos justifica. Es el quinto punto, la justificación. Una vez que nace la fe en el corazón del creyente, Dios justifica a ese creyente legalmente. Dios ya había decretado su estado justo en base a la obra impecable de Jesucristo. No hay más condenación entonces para el creyente. Está muerto a la ley en el sentido legal de la palabra. Entonces es imposible que perezca. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ya pagó su deuda de todos aquellos que son de la familia de Dios. Ya no puede morir. Dios dice, te declaro justo. No veo en ti pecado. El pecado que había en ti lo deposité en mi Hijo Jesucristo. En Él yo satisfací mi justicia, mi ira justa sobre mi Hijo. Y tú al creer en Él, la justicia que estaba en Él es puesta sobre tu vida. Entonces ahora tú estás revestido de una justicia. El pastor Bauchman, no sé si lo conoces, pero él aplica esta idea y dice que José en el Antiguo Testamento y sus hermanos, Jacob le hizo una túnica de colores maravillosa, pero era solo para José, no para sus hermanos. Pero ahora nosotros, la túnica hermosa, esa vestimenta de justicia, no es tan solo para uno, sino para todos los que son del pueblo de Dios. Estamos revestidos de la justicia de Cristo Jesús. Ahora nosotros nadie nos puede condenar porque estamos revestidos de la justicia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es imposible que perezca el cristiano entonces, porque Cristo ya pagó su deuda. Él no puede volver a pagar. Cristo murió por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto es maravilloso, porque Jesucristo no murió tan solo por los pecados pasados de nuestras vidas, y de ahí, desde el momento de nuestra regeneración y conversión, desde ese momento el Señor no nos dice, ya juégatela por ti nomás. Ten cuidado porque puedes perder lo que yo te estoy regalando. No, no, mis hermanos, esto es tan seguro para nosotros y por eso nos hace estar seguros. Nuestra herencia es una herencia inconmovible, dice Pedro. No se va a marchitar. En la declaración de Ligonier sobre la cristología dice lo siguiente: afirmamos la doctrina de la justificación solo por la fe. Que un pecador es declarado justo delante de Dios solo por la fe en la persona y obra de Cristo solamente. Mérito u obra personal. Afirmamos además que negar la doctrina de la justificación solo por la fe es negar el Evangelio. Mis hermanos, la justificación por la fe es importantísima y es solo por la fe, no por nuestras obras, no por nuestras obras. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3. Vaya conmigo, Romanos capítulo 3. Ya estamos llegando
los últimos puntos. Espero que me aguante cómo vamos en el tiempo. Vamos a ver aquí, porque no estoy viendo la pantalla. Wow, hemos avanzado bastante. Bueno, aguante muy chiquitito. Ok, aguantemos muy chiquitito. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está diciendo que por el que no obra, el que no hace obras, sino que cree en aquel que justifica al impío, cree en Jesucristo. Dice el escritor, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón en quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, qué impresionante. De verdad, es impresionante que el Señor no me culpa de pecado a mí cuando yo lo merezco y Él no me dice que soy culpable. ¿Por qué? Porque hay uno que fue llamado culpable por mí en la cruz o juzgado como si fuera culpable, pero no lo era. El santo ser, nuestro Señor Jesucristo. Él fue juzgado como culpable por todos mis pecados. De verdad, piensa en eso un rato. Medita en eso un rato. ¿Por todos tus pecados? ¿Por todos nuestros pecados? ¿Por tus pecados secretos que no les cuentas a nadie? ¿Por todo lo que está en tu corazón? Las envidias, las murmuraciones, todos nuestros pecados, los malos pensamientos, nuestras malas acciones. De verdad, el Señor nos mira y no nos mira con un odio de desear juzgarnos y mandarnos al infierno eterno, de recibir de su ira, no. Ahora si estamos comportándonos mal, siendo hijos de Él, Dios con todo su amor nos va a disciplinar, nos va a disciplinar. Pero una cosa es ser disciplinados por la mano misericordiosa de Dios, que muchas veces va a doler muchísimo, y otras veces caer en las manos de un Dios airado, que allí no estamos nosotros. Dice la Escritura en Juan que nosotros estamos en las manos de nuestro pastor y Él no está airado con nosotros. Él no está airado con nosotros. Él ya satisfizo su ira al derramarla sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y somos bienaventurados, somos felices, porque Cristo murió, pero no se quedó allí, sino que resucitó de entre los muertos. Y ahora nosotros podemos gozarnos si Él puede ser recibido en gloria a la diestra de Dios el Padre e intercede por nosotros. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Un Dios soberano, justo, poderoso, todopoderoso, que ordena todas las cosas conforme a su soberana voluntad, que no le pide consejo a nadie, que se burla de las maquinaciones de los seres humanos que maquinan el mal, que Él utiliza esas maquinaciones malas, estas perversidades, como muchos han estado hablando durante este tiempo, que todo lo que está ocurriendo con el COVID-19, esta pandemia mundial, es toda una, estas, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se le llaman a estas cosas?
que todo fue planeado por una mente mala para que hubiese muchas muertes en el mundo. Mis hermanos, todo esto a Dios no se le escapa. Dios utiliza esta maldad para sacar su nombre muy en alto. Ese es nuestro Dios. Dios nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos regeneró, nos convertimos, Él nos justifica. Número 6, Él nos adopta. La gracia de Dios convierte a los pecadores en siervos, perdón. La gracia de Dios convierte a los pecadores de siervos de Satanás a siervos de Cristo. Como dice Romanos, siervos de la justicia. Él manifiesta su amor paternal para con todos estos pecadores perdidos y nos adopta como sus propios hijos. Entonces, a través de esta adopción, Él nos da todos los derechos, todos los privilegios, la protección, como que nosotros perteneciéramos a su familia y teniendo su nombre. Hay una serie que habíamos estado viendo con mi esposa, Annie White Ames se llama, parece, de una chica que es colorina, que es escocesa, pero es huérfana. Y por equivocación la adopta una pareja de hermanos que ya son muy adultos y necesitan un hombre a adoptar para que trabaje en el campo porque ellos ya están muy adultos. Por equivocación llega esta muchacha ahí. Y se siente muy mal porque no es querida, porque la recibe la señora de la casa y dice, pero tú vienes acá, eres una muchacha flaca, eres mujer más encima, necesitamos un hombre para que trabaje. Y ella dice, yo puedo trabajar. Y está constantemente así la trama de que ella está totalmente insegura de que si es que verdaderamente la van a aceptar o no la van a aceptar, porque constantemente la tienen a prueba. Y ella sufrió mucho en el orfanato donde venía. Y en un momento de la trama de la serie, esta muchacha hace cosas muy buenas y cambia su actitud y todo. Y la hacen bajar de su habitación y la hacen firmar el libro de la familia de ellos y le regalan el apellido. Fue un momento tan emocionante para ella y cómo lo habla, cómo lo explica. Yo le decía a mi esposa, mira, mi amor, es como nosotros antes pensábamos que en cualquier momento Dios nos podía desalojar de todo lo que Él nos prometió. Si nos cometíamos un solo error, no estábamos seguros. Así vivía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No estaban seguros de la pertenencia de Dios, porque constantemente el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por el pueblo para ver si Dios los perdonaba. Y ellos disfrutaban el año del perdón, pero el próximo año no sabemos. Entonces, cuando Cristo viene, ahora nos adopta a su familia, para siempre tenemos el perdón. No podemos nosotros ser desalojados de nuestra herencia porque Él nos prometió ser parte, de que nosotros vamos a ser parte de su familia. Somos adoptados para siempre y no nos va a dejar jamás nuestro Padre, porque somos sus hijos. No nacimos allí, pero nos adoptó y somos parte de la familia de Dios y somos coherederos con Cristo, como dice la Escritura. Número 7, santificación y perseverancia. Bueno, la santificación, inicialmente el creyente se da en el momento de la regeneración. La regeneración es un momento, la justificación y todo eso pasa como en un solo momento, un instante. Pero la santificación y la perseverancia es un proceso, como bien dice la palabra. No es un momento. Quisiéramos ser santo perfecto ahora, pero no, es un proceso en nuestra vida. Entonces, mediante la santificación, el Hijo de Dios, nosotros nos vamos haciendo cada vez más semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos alejando del pecado. Dios entonces es el que nos santifica, prepara nuestras vidas para el día de la glorificación. La perseverancia de los santos, ese es una parte de la doctrina de la gracia y la confesión de fe bautista de 1689 dice lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El capítulo 17 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Estamos seguros, mis hermanos, según lo que dice la Escritura. Allí en Romanos capítulo 8,
los últimos versículos del capítulo 8. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, no de nuestro amor, sino del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Hay un texto hermosísimo de Isaías capítulo 41, si no me equivoco, donde dice, no temas, Jacob, yo te llevo de mi mano. Él no dice, como esa imagen que quizás nos imaginamos, Señor, me quiero aferrar a ti, y es una imagen que yo estoy aferrado al Señor y no me voy a soltar por nada. No, esto es mucho más espectacular. Es que Él dice que Él nos lleva, su mano nos sostiene. Nosotros no nos sostenemos de Él nos sostiene. Y Él dice el profeta, yo te ayudo. Qué hermosa ilustración como el profeta hace de la perseverancia de aquellos que han sido llamados por Dios. Y por último, mis hermanos, después que Dios nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha regenerado, nosotros nos convertimos a Dios, tenemos fe y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos justifica. En ese momento Él nos adopta en su familia y Él nos hace preservar, nos santifica constantemente en toda nuestra vida y por último llegaremos a la glorificación. Es el último punto del orden de la salvación. La santificación del creyente se completará en el gran día de la glorificación en el cual el siervo de Dios nunca volverá a pecar contra el amor de su Padre. Jamás, nunca, jamás, nunca vamos a volver a pecar contra nuestro amoroso Dios y Padre. En ese momento nuestros cuerpos van a ser glorificados. Ya no va a existir el cáncer, ya no va a existir ninguna enfermedad, la diabetes, no va a existir ninguna falta, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. No vamos a ser con cuerpos débiles, llenos de enfermedad y llenos de pecado, no. Vamos a ser nosotros un cuerpo glorificado, perfecto, para adorar y glorificar a nuestro Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, de la manera perfecta como Él dice que hay que hacerlo. La glorificación de los creyentes servirá para que el nombre de Dios Trino, el cual ha efectuado nuestra salvación de principio a fin, Dios el Padre escogiendo, el Hijo sacrificándose y muriendo por nosotros, el Espíritu Santo regenerando nuestro corazón y acompañando nuestra peregrinación hasta cuando Él regrese, nuestro Dios Trino va a ser exaltado. Mis hermanos, gloria a Dios por su magnífica obra de salvación efectuada en nosotros. Gloria a nuestro Dios de principio a fin. Termino con el texto muy conocido de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Mientras tanto lo busco, agradezco su paciencia y longanimidad que me ha tenido para escuchar esta lección. 1:6 de Filipenses, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este solo versículo podemos encontrar el orden de la salvación, todo lo que Dios ha hecho en nosotros, mis hermanos. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos llamó, nos regeneró, puso en nosotros fe y nosotros nos arrepentimos delante de Él. Nos justificó por medio de la fe. Nos adoptó en su familia. Nos guía el Espíritu Santo en la santificación de nuestras almas y nos ha prometido que a todos estos que Él justificó, los va a glorificar. Así que, mis amados hermanos, mi amada iglesia, gracias le damos al Señor por su hermosa salvación, por su gran amor demostrado hacia nuestras vidas, que no lo merecemos, no merecemos esto, no merecemos nada, ni el aire que respiramos en este próximo segundo, no lo merecemos. Pero Dios en su misericordia nos ha dado su vida, nos ha dado su salvación.